Si pueden acompañarme, hermanos, con la lectura, con sus vistas. Romanos 10, versículos 14 a 21. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo día de vida, Señor, que tú nos concedes. Sabemos que todo está en tu control, todo está en tus manos, hasta el más mínimo detalle. Señor, gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Te bendecimos, Señor, porque gracias a ti estamos aquí hoy. Tú pusiste en nuestros corazones el quedarnos, el obedecerte, Señor, en guardar tu día, guardar el día de reposo. Nos capacitaste, Señor, para hacerlo, nos diste nueva vida. Te pedimos, por favor, ayúdanos, guárdanos y guíanos, porque sabemos que el tiempo que pasamos aquí en este mundo es difícil, es duro, sufrimos, pero tú nunca nos abandonas, Señor. Te pedimos, siempre muéstranos eso y haznoslo ver, no solo en lo intelectual, sino en nuestros corazones. Te pedimos, nos guíes en esta prédica, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que piensen en lo siguiente. Si una persona estuviera a punto de ser atropellada y ustedes vieran que va a ser atropellada, ¿no harían algo por salvarla? ¿No harían algo por empujarla, por jalarla para que eso no ocurriera? Y no hablo de familiares, hablo de cualquier persona. Si ustedes vieran que un accidente va a ocurrir, ¿no intentarían evitarlo para salvar la vida de esa persona? O como en las caricaturas que vemos que caen los pianos desde los edificios, si ustedes supieran qué va a pasar, ¿no intentarían salvar a la persona que está en peligro? Sí, la respuesta es sí. O si ustedes supieran de una gran explosión que va a ocurrir en toda la ciudad y a ustedes se les dio un botón para evitar que esa explosión suceda, ¿no apretarían ese botón para salvar tantas vidas? Pues sí, parece obvio. Espero que todos aquí hayan dicho que sí salvarían esas vidas, que sí acudirían y tratarían de evitar esas tragedias. Obviamente, pues son respuestas obvias, ¿no? Entonces, hermanos, les pregunto, ¿por qué no compartimos el evangelio? Reconocemos que el mundo tiene un problema. Reconocemos y ahora sabemos, ya que hemos sido salvos, ya que conocemos de Dios, que el destino de todo aquel que no le conoce es la muerte. ¿Y por qué no les predicamos entonces? Porque si tenemos la solución, si se nos ha dado el evangelio, ese gran tesoro, que es, como dice la Biblia, la única manera en la que las personas pueden ser salvas, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué nos quedamos con él? Por eso les puse los ejemplos anteriores. Es como si ustedes pudieran
hacer algo y decidieran no hacerlo. Y hermanos, en los ejemplos está en peligro la vida física. Pero en el ámbito de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio están en peligro las almas. No solo la persona va a morir físicamente, sino que va a morir espiritualmente y eternamente. Entonces, ¿eso no les preocupa? Porque tenemos la solución. La Biblia nos dice también que el Evangelio nos fue dado a nosotros, ese gran tesoro de Dios. Entonces, hermanos, hoy aprenderemos que debemos compartir la palabra siempre, sin desanimarnos, confiando en que Dios hará la obra y los oyentes deben recibirla como es debido. Entonces, en primer lugar, nosotros se nos ha sido encomendada la tarea de predicar. Nuestro primer punto aquí, entonces, por obviedad, es debemos compartir el Evangelio. En nuestro mensaje anterior terminamos con una frase muy hermosa. Si me acompañan en el versículo 13 de Romanos 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y veíamos a la semana, hace 15 días, que es maravilloso porque no hacemos nada nosotros. Aún ese invocar el nombre del Señor, Él nos lo da. La Biblia es clara, igual en Romanos lo vimos, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, si estás buscando a Dios, es porque Él te buscó a ti. Entonces, como dice el himno, ¿no? Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú guiabas mi alma en ese afán. Es la obra de Él completamente, su obra perfecta. Todo aquel que le invocare, que invocare su nombre, será salvo. Pero aquí nos encontramos con una pregunta, con una serie de preguntas. Obviamente es perfecta la manera en que Dios nos salva y Él recibe la gloria por ello. Pero pensemos, fuimos salvos a través de la fe. Y obviamente sabemos que la fe es creer. La Biblia lo define como la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, sabemos que somos salvos a través de la fe, a través de un creer en algo que ya hemos visto, recalcado y recalcado y recalcado, que es Cristo. Toda nuestra fe debe apuntar a Cristo, obviamente, a su obra perfecta, a lo que Dios hizo en mandarle y a lo que Cristo hizo en cumplir perfectamente esa obra. En esa culminación del pacto entre el Padre y el Hijo. Ahí está puesta nuestra fe. Pero es cierto que no podemos creer en algo que no hemos escuchado. No podemos invocar el nombre de alguien en que no hemos creído, y no podemos creer en alguien de quien no conocemos de su existencia, de quien no sabemos quién es. Pablo aquí plantea una serie de preguntas que son muy importantes. Y la primera es: ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? Nadie puede invocar algo en lo que no cree, en lo que no tiene puesta su confianza. Tú no puedes decir confío en Dios si no conoces del Dios que estás hablando. Se vuelven vanas repeticiones, ¿no? Porque a veces somos criados, fue mi caso, en una familia católica, entre comillas, porque de católico teníamos solamente el nombre, pero te enseñan que hay un Dios, ¿no? Te enseñan que Dios está ahí, que Dios es bueno y que te tienes que portar muy bien para estar bien con Él, ¿no? Pero estás confundido, estás equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es en el Dios en el que puedes creer para recibir esta salvación. Si tú pasas tu vida pensando que ese es Dios y pasas tu vida tratando de acumular un costal de buenas obras para presentarle y decirle: mira, todas estas hice, pues tu destino será la muerte eterna, porque no creíste en el verdadero Dios.
Y espero que en sus mentes empiece a sonar mucho este problema, que empiece a penetrar allí en sus mentes, en sus corazones, porque efectivamente hay muchísimas personas que no conocen al verdadero Dios, hermanos, al que tú y yo estamos alabando el día de hoy, por el que tú y yo podemos ser salvos. No lo conocen. Y es hermoso como termina el pasaje anterior: todo aquel que le invocare será salvo. Esa es una promesa de Dios. Pero si no saben a quién invocar, no serán salvos. No puedes confiar en algo de lo que desconoces la existencia, o en algo en lo que no conoces bien. Por ejemplo, puede haber una medicina excelente para un padecimiento que tú tengas. Puede existir, puede ya haber sido inventada. Sin embargo, si tú no conoces de su existencia y nunca la compras y nunca la tomas, no te va a ayudar, ¿cierto? Por más que exista y por más que sea real y por más que esté ahí, si tú no tienes conocimiento de que existe, nunca la vas a buscar y nunca la vas a tomar. Por tanto, tu padecimiento va a continuar. Y si es mortal, pues a la muerte. Y la solución estaba ahí. La solución existía. La siguiente pregunta que hace Pablo es: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿No? Sabemos que necesitamos escuchar, ¿no? Todos y cada uno de nosotros fue salvo aquí porque alguien le compartió de la palabra, ¿no? Porque alguien lo invitó a la iglesia, porque alguien le dijo: ven, vamos a leer estos versículos. ¿Conoces a Dios? ¿Has pensado en tu pecado? Todos nosotros, de una u otra manera, fuimos salvos así. Me refiero de una u otra manera a las circunstancias, no a la palabra. La palabra es la palabra y el mensaje es el mensaje. Pero algunos pudimos haberlo escuchado en la calle, otros con un familiar. Hay muchas circunstancias en las que pudimos haber escuchado. Pero escuchamos, ¿no? Nadie puede invocar en quien no ha creído. Y nadie puede creer en alguien de que no ha escuchado. Por eso es tan importante, y lo escuchamos en el mensaje de la mañana, ir y hablar con todo el mundo. Y hablar con el que se te cruce. Porque, hermano, se nos fue comisionado eso. No se nos dejó una lista en nuestro pizarrón que diga: tal persona, tal y tal y tal y tal y tal son los que van a ser salvos. Ve y háblales de la palabra. No. Tú y yo no sabemos. Tú y yo no sabemos. No sabemos si la persona que va pasando por aquí afuera de la iglesia es un elegido y es un hijo de Dios que ha de ser salvado en tiempo. No sabemos. Por eso debemos predicar. Debemos de hablarles a todas las personas de este Dios, para que puedan creer en Él, para que puedan invocarle y ser salvos. Es importantísimo hacer esto. Recordamos que esa fue la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver un poco más adelante, un poco más acerca de Dios. Pero recuerdan cómo termina la gran comisión. Dios diciéndoles: hagan esto, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final. ¿Tenemos esa confianza? Ya profundizaremos más adelante, pero tenemos esa confianza, hermanos. Como cantamos ahorita el último himno antes de la predicación: no tengan temor. No tengan temor, porque Dios está a su lado. Y Dios es el que les mandó a hacer esto. Dios es el que les comisionó a predicar el evangelio. ¿O acaso no te preocupa que todas esas almas se pierdan?
Pues si tú no predicas en general, si la iglesia de Dios no predica, porque en nosotros es en donde se puso el tesoro del evangelio, que dice en 2 de Corintios, en vasos de barro, ¿verdad? Para que no envanezcamos, porque nosotros no somos los grandes oradores, no tenemos las mejores palabras, el mejor vocabulario, el mejor convencimiento. Pero sin embargo se nos fue entregado ese tesoro. Y no para guardarlo en la bolsa, sino para compartirlo. A veces pareciera, hermanos, que escogemos, este sí es digno, este no, este sí. A este sí le voy a platicar, este me cae bien, este pues si se va, mejor que se vaya. No queramos tomar el lugar de Dios en las cosas que no nos corresponden. Hagamos lo que nos encomienda. Y lo demás en sus manos. Y de hecho hay algo muy, muy hermoso aquí en esta serie de preguntas. Porque la última pregunta es, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cierto? Entonces, nosotros recibimos esa convocatoria, ese llamado de parte de Dios. No es ni siquiera de, sí, yo voy a decidir en mis fuerzas ir y predicar a todo el mundo y voy a ser un grande y un gran misionero y salvar mucha gente. No, esa comisión viene de parte de Dios. La parte de, si no fueren enviados, sí está cumplida, porque sí, efectivamente van a ser enviados. Ya fueron enviados, ya fuimos enviados, porque esto te habla a ti y a mí. No tiene nada que ver con el llamado, por ejemplo, al pastorado, que tal vez es para algunos varones, no para todos. Pero el llamado a compartir las buenas nuevas es para todos. Incluso si eres un niño aquí, vas a la escuela, tienes amigos, puedes compartir el evangelio, puedes compartir estas buenas nuevas. No importa la edad, no importa el género, está ahí. Dios te ha mandado, Dios ya ha enviado. Entonces que nosotros hagamos nuestra parte en hablar, para que puedan escuchar, para que puedan creer y puedan invocar el nombre del que les puede salvar. Entonces, la obra es de Dios totalmente. Como vimos la semana pasada, su decreto, todo lo que sucede está estipulado, está escrito, ya no se mueve. Y podemos descansar en eso y ser bendecidos por este ministerio, porque no es algo que nos debería pesar. No es algo que deberíamos hacer con trabajo o porque casi nuestro hermano Jason o nuestro hermano Pablo nos están obligando a venir, ¿no? No solamente es el evangelismo aquí en la iglesia, es el evangelismo en tu vida diaria. Con tu boca para que puedan oír y también con tu testimonio para que puedan ver. Como decía Pablo, que seamos también cartas vivas que la gente pueda ver. Y que prediquemos cada vez que tengamos oportunidad. Hermanos, en verdad somos privilegiados por este llamado. Que no nos sea doloso, que no nos sea pesado, porque no debería serlo. Somos muy bendecidos por este ministerio. Y aquí Pablo cita Isaías 52. Si vemos en el versículo 15, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y el contexto aquí eran los mensajeros que traían las buenas nuevas al pueblo de que dejarían el exilio. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el gozo del pueblo? Siquiera cuando veían de lejos venir a estos mensajeros que traían estas buenas nuevas, estas noticias de sí, Dios es fiel y van a dejar el exilio y van a ser restaurados
y van a ser liberados. ¿Se imaginan al pueblo anhelando que vinieran esos mensajeros para recibir y para escuchar? Sí, vamos a ser libres. No voy a estar en opresión para siempre. ¿Pueden imaginarse ese gozo? Y les pregunto, ¿no portamos nosotros un mensaje mucho más hermoso? Sí, de liberación también. De liberación también, amados hermanos, porque eso es lo que predicamos. Esto hizo Cristo, esto hizo Dios. Tú eras así, tú eres así. Has pecado contra Él, has transgredido su ley, pero mira la maravilla de Dios. Traemos ese mensaje y serás liberado. Y tus cadenas de yugo de pecado serán rotas. Eso es lo que predicamos. Por eso pueden ser comparados. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y es que es verdad, estamos bendecidos. No puedo pensar en una bendición mayor que Dios nos haya encomendado eso. Nos haya encomendado la tarea de compartir su evangelio, de mostrarle al mundo la manera en que pueden ser salvos, de mostrarles que es gratuita, así como lo recibimos nosotros. Es maravilloso. Recuerden, hermanos, cuando se les fue compartido a ustedes, recuerden cómo estaban. Recuerden, tal vez estaban pasando por malos momentos, tal vez habían perdido su empleo, algún familiar, ya no querían saber de nada, tal vez estaban sin rumbo, no le encontraban propósito a su vida. Y es normal porque reconocemos, sabemos, hemos aprendido que el propósito y fin principal del hombre es glorificar a Dios. Entiendo por qué nos sentimos vacíos antes. Porque sí estamos vacíos, no estamos cumpliendo el propósito por el que fuimos creados. Pero recuerden ese día donde escucharon y donde entendieron estas verdades. Donde Dios en verdad quebrantó sus corazones y les llevó a sus pies. Qué día más gozoso para cada uno de nosotros. Y tenemos días hermosos, ¿no? En esta vida, porque no todo es malo. Tenemos cuando nos casamos, cuando nacen nuestros hijos, cuando nos graduamos de la universidad. Son días de mucho gozo. Nuestros corazones se llenan de gozo, ¿verdad? Pero creo que nunca pudo desbordar más el gozo de nuestros corazones que cuando fuimos salvos. Que cuando en verdad entendimos quiénes éramos y cómo nos salvó y cómo nos amó Dios. Quiero que recuerden eso, hermanos, cuando no se sientan animados para compartir la palabra. Quiero que recuerden ese sentimiento, ese gozo, esa realidad de su nueva naturaleza. Cuando digan hoy no, cuando digan este mes no voy al evangelismo, este mes no quiero compartir la palabra. Aquí no. Tal vez en otro contexto, pero aquí no. Cuando les pasen estas ideas en su mente, piensen, por favor, en cuando ustedes fueron salvos. Creo que eso les va a ayudar mucho. Que seamos muy humildes, que recordemos el gran tesoro que se nos encomendó. Y entonces, hermanos, así pasamos a nuestro siguiente punto. Debemos estar siempre animados porque la obra es de Dios. La frase que sigue en este pasaje pareciera un poco desalentadora. Dice el versículo 16: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y podrías pensar que es triste
podrías desanimarte en decir, bueno, yo comparto todos los días, comparto a todas las personas y la verdad es que nunca he visto a nadie que vaya a Dios. Nunca he visto a nadie que en realidad haya tenido un cambio, que Dios le haya salvado. Y a lo mejor yo no sirvo para esto. A lo mejor yo no estoy capacitado. A lo mejor mis palabras faltan. A lo mejor no expreso bien la idea del evangelio. A lo mejor me falta mucho conocimiento y tendemos a desanimar. Pero hermano, aquí está la soberanía perfecta de Dios. No todos a los que les compartas van a ser salvos. No todos te van siquiera a querer escuchar. Muchos te van a rechazar y algunos sabrán lo que se siente. Algunos ya lo habrán vivido. Nos tocó una vez a mí y a un grupo de jóvenes tocar las puertas en el estado de Orizaba para compartir el evangelio, y algunas personas nos pasaban y nos invitaban a un café y querían platicar, querían escuchar, y otras personas en cuanto veían la Biblia nos azotaban la puerta sin haber escuchado nada. Rechazaban el mensaje, ni siquiera habían escuchado el mensaje, pero no conozco el contexto, pero el punto es que sí vamos a ser rechazados. Y sentimos feo, ¿no? A veces porque nuestro ego es muy alto y ¿cómo me pueden rechazar a mí? ¿Cómo me azotó la puerta ese señor? Sí, tenemos tendencias a pensar así, pero que seamos humildes. Recordamos que este no es nuestro mensaje, no es nuestra obra. No estamos haciendo nada nosotros más que cumpliendo la comisión que se nos entregó. Número 2, esto es parte de la soberanía de Dios. En la gran comisión no dice, ve y salva a mucha gente, ¿no? Porque parece que a veces es el enfoque para ir a evangelizar. Hoy no llevo ninguno, ¿no? Como si en nosotros estuviera el poder de salvar. No lo está. No lo está, hermanos. Y por eso no se desanimen si no ven resultados. Tu responsabilidad, así como la mía, es compartir. Y punto. Lo demás no está en tu jurisdicción. No está en tu poder. No está en tu decisión. Dios es el que hace esto. Nosotros nos salvamos. Compartimos el mensaje. No debemos medir nuestro éxito justamente en, ya llevo 10 personas, mira, todos estos de esta fila yo los invité. Eso no es el éxito cristiano, hermanos, porque toda esa fila es de Dios. Todos esos números son de Dios. Tú eres un instrumento, eres un mensajero y siéntete bendecido. Porque Él pudo usar las rocas. Porque Él pudo usar los animales. El mismo mar, si Él hubiera querido, Él lo puede usar. Pero nos eligió a nosotros para compartir su palabra. Que no nos desanimemos. Recordemos que Dios decide tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Y no hay difíciles para Dios, porque esa es otra tendencia de pensamiento. Dios no está salvando a estos porque están muy duros de corazón. No. Si había alguien duro de corazón, era yo. Y eras tú. Y estás aquí, dándole la gloria a Él y alabándole por lo que hizo en tu vida. Entonces, no dudemos de Dios y no esperemos el éxito personal. Eso no existe aquí. Todo para la gloria de Dios. Entonces, confía en Él. Anímate porque es una obra completamente de Él. Y está tranquilo, está en paz, descansa en Él. Recuerda siempre que no hay nadie difícil. Que no hay nadie que sea difícil para Dios. Solo confía en su bondad, confía en su misericordia.
en su perfección y en su amor. Cuando te rechacen, no te desanimes. Y te prometo que si haces esto todos los días vas a ser rechazado. Pero anímate, sal más. Cada que te rechacen, anímate más, no te desanimes. Porque estás trabajando para el Señor. Estás obedeciendo lo que Él te encomendó. Cumple tu deber y no te afanes porque todo le pertenece a Él. Recuerda siempre, nadie que está destinado para ser salvo se va a perder. Si es elegido, es elegido. Si su nombre está en el libro de la vida, será salvo. No importa si es en el último segundo de su vida, o cuando tiene 5 años, o 4, o 3, y vive toda su vida para el Señor. Dios tiene sus tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos, como tercer punto, quiero compartir un poco de cómo debe responder el oyente, ¿no? El tercer punto es, debemos como oyentes responder como es debido. Entonces nosotros tenemos este mensaje maravilloso, el mejor de la historia, ¿no? Y aquí quiero hablar un poco a personas aquí que no son hijos de Dios. Tal vez no aquí, tal vez alguien que escuche la grabación, o tal vez examina tu corazón. Nunca está de más examinar nuestros corazones. Pero ya escuchaste toda esta parte del mensaje, y si estás aquí o si estás escuchando esta predicación en línea, ya has escuchado de Dios, ya has escuchado de sus verdades, has escuchado de quién es Él, de cómo da la salvación, de cómo o qué es lo que tienes que hacer tú para ser salvo, que es arrepentirte y creer en Él. Te pregunto, ¿cómo vas a reaccionar a ese mensaje? Porque la soberanía de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. Y esto parece raro, ¿no? Y aquí siempre hay una contienda y ha habido un debate impresionante en toda la historia de ¿por qué si Dios es soberano, entonces yo también soy responsable? Entonces, o yo no soy responsable o Dios no es completamente soberano. Pues hermanos, no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos al 100% cómo Dios puede ser completamente soberano y al mismo tiempo un hombre completamente responsable. Pero lo dice la Biblia, ¿no? Entonces lo creemos por fe. Creemos que es así. Entonces las personas no son eximidas de esta responsabilidad. Tienen esta responsabilidad de escuchar el mensaje y de poner en práctica el contenido del mensaje. Vemos lo que le pasó a Israel, por ejemplo. Ellos eran privilegiados porque Dios los había escogido de entre todas las naciones para que fueran su pueblo. Dios tenía contacto con ellos, Dios hablaba con ellos, Dios les enseñaba e igualmente les había dado el mensaje. Conocían de Él, habían escuchado de Él, se les había predicado y Dios mismo había hablado con ellos. Pero aquí leemos en nuestros versículos que Israel no conoció esto, no entendió esto, lo sabían intelectualmente, incluso tal vez guardaban la fe externamente, llevaban a cabo algunas cuestiones ceremoniales, algunas cuestiones de políticas de la nación de Israel, guardaban estas cosas que Dios había hecho, pero no habían entendido el punto central, no habían entendido la realidad del Evangelio. En el versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, nosotros tenemos nuestra parte en predicar, pero también el receptor tiene su parte. Tiene que entender estas realidades y no solo en lo intelectual, porque tal vez suena muy bonito y tal vez hay personas que han escuchado 300 o 500 predicaciones, ¿no? Pero no hay una realidad en su corazón. No han creído en realidad en lo que el Evangelio les muestra. Y eso lo vemos con Israel. No todos los israelitas fueron salvos. No todo el que era israelita por nacionalidad era hijo de Dios. Y se perdían. Es preocupante porque a veces nos pasa así en la iglesia, ¿no? Toda nuestra vida vamos a la iglesia y toda la vida escuchamos y nuestros padres nos criaron, pero ¿en verdad estás escuchando el mensaje? ¿O te entra por aquí y te sale por acá? Porque si ya escuchaste, ya pasó todo este proceso. Ya hubo a quien mandaron a predicar, ya se habló, ya escuchaste, y ahora ¿vas a invocar a aquel de quien escuchaste? ¿O vas a vivir toda tu vida pensando que con escuchar estás bien? Es difícil, es duro, y por eso digo que nunca está de más analizarnos, escudriñar en nuestros corazones, pedirle a Dios que nos revele si en verdad le hemos creído o no. E incluso eso nos impulsa más y más a compartir, ¿cierto? Más y más a compartir. Porque estas verdades solo se pueden creer espiritualmente. Y no había pretexto. Estaba la revelación natural, de la cual también ya hablamos en Romanos, que sabemos que Dios se manifiesta en su creación. Dios se manifiesta en lo que Él ha hecho. Y eso condena a todos. Es suficiente para condenar a todos. No es suficiente para salvar, y por eso enfatizamos, predica, 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 y comparte, y comparte, y comparte. Porque al final, en el día del juicio, no tendremos pretexto. Aún Israel fue engañado en ese sentido. Creía que estaban bien y no lo estaban. Y vemos que Dios les provocó a celos con un pueblo que no le buscaba, que pues somos los gentiles también. Para Israel era a veces impensable, ¿no? Esos pueblos feos, llenos de pecado, ¿van a recibir esto de Dios? Sí. Sí, así es. Que no nos pase lo mismo a nosotros, hermanos. Que no nos envanezcamos. Si tú tienes la salvación real, te aseguro que no tienes nada de qué jactarte. Si tienes algo de qué jactarte, analízate. Tal vez no eres en verdad salvo. Porque esa verdad es una verdad suprema. Si eres salvo es por Dios, porque Él lo quiso así. Que no se envanezca tu corazón, y que si estás escuchando y no eres hijo de Dios, responde a la palabra. Invoca a aquel de quien estás escuchando, aquel de quien alguna vez alguien te compartió, rechazaste. Todavía estás a tiempo. Todavía hay vida. El día de la salvación puede ser hoy. Acepta estas verdades en tu corazón y créelas. Créelas. Invoca el nombre de Dios y serás
salvo. Entonces, si ya escuchaste el mensaje y conoces las consecuencias, pero también conoces la solución, ve hacia ella, ve hacia la solución. ¿O vas a despreciarlo y ser desobediente como lo fue Israel? O mejor, vas a pedir en humildad a Dios que te dé esta fe. Que te dé esta fe para que puedas creer en todas estas realidades espirituales y ser salvo. Te prometo que si lo haces, Dios te salvará. Dios hará su parte. Dios no deja a los que le buscan, porque sabemos que los que le buscan son porque Él los predestinó. No te deja. Busca a Dios y corre a Cristo, la fuente de este mensaje. Corre a Cristo, quien es el mensaje mismo. Y en conclusión, te digo a ti una vez más, hermano, no dudes cada día en compartir el Evangelio. No tengas temor. No tengas temor de que te llamen loco. No tengas temor de que te cierren la puerta en la cara. No tengas temor porque no estás bien preparado. Dios no te manda a ser licenciado o tener maestrías o doctorados para compartir esta palabra. Aquí sentados hay tal vez muchas personas que están más preparadas que yo. Pero compartan. No tengan temor. Les exhorto. Sientan además la bendición que es y el privilegio que es compartir esta palabra. Siéntanse bendecidos por esta tarea que se les encomendó y tranquilos y en paz, porque la obra no depende de ti, sino solo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Padre bendito, te damos gracias por tu maravillosa palabra, tu perfecto evangelio, Señor, la obra que hizo tu Hijo Cristo, por el pacto que hiciste con Él para salvarnos en nuestro beneficio de criaturas pecadoras, viles. Te pedimos que nos des fortaleza, que nos des ánimo, que nos des mucha fuerza, humildad, que quites todo desánimo cuando se trate de compartir esto, Señor. Que confiemos en ti, en tu bondad, en tu perfección y en tu amor que sobrepasa todo. Que confiemos en que tú seguirás salvando a tu pueblo y que agradezcamos porque nos usas como instrumentos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.